Pues muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a esta jornada dentro del programa de Oficinas Aceleraciones. Sabéis que nuestra intención es impulsar el mundo de la transformación digital, ayudando a las pymes, pequeñas y medianas empresas, comercios, autónomos, emprendedores, en este mundo de digital que ha venido, que ha llegado, que se ha quedado y que hay que sumarse al carro. Y lo que en un principio a veces puede parecernos más complicado, más difícil, pues no lo es tanto porque tenemos muchas herramientas y algunas nos facilitan la vida considerablemente, ¿no? Hoy contamos con la colaboración inestimable de María del Pisón, que viene de la empresa Xtec, trabaja en el Departamento de Desarrollo de Negocios y es experta en arquitectura de sistemas. A los que somos un poco mayores nos suena un poco complicado. Y la jornada de hoy, ahora iremos entrando, pues, una herramienta de la que todos somos igual, Microsoft 365, y con un título que nos dice mucho: la colaboración es la clave del éxito para hacer equipo. Yo voy a dar solo mis pinceladas porque nuestra experta es la que nos va a poner seriedad. Un equipo no es un equipo si no hay colaboración, si no hay comunicación. Y en el mercado hay multitud de herramientas, multitud de apps colaborativas que nos sirven pues, para compartir esta información y que a veces nos representan más que una ayuda, una carga de gestión, en detrimento de la productividad. Entonces, el reto que nos ponemos es establecer un modelo colaborativo en el que esté en consonancia con la productividad, que es lo que nos demandan las empresas, ¿no? Y donde los integrantes pues, empleen su tiempo en aquellas acciones que aportan valor añadido y reduzcan ese tiempo en lo que es los meros registros de la información. Y para esto, pues contamos con esta herramienta que todos conocida y no tan conocida, Microsoft 365, ¿no? Que es una herramienta que básicamente nos sirve para simplificar la experiencia de los usuarios. Y la pregunta que nos hacemos y que hacemos es: ¿le estamos sacando todo el provecho a esta herramienta? ¿Somos conscientes de todo su potencial? Pues aquí es donde vemos la importancia de este taller, esta jornada. Y Mayalen, bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de poder estar aquí, sobre todo, pues eso, para hacer llegar un poco el mensaje de, como bien dices, de si realmente estamos haciendo o no provecho de las aplicaciones que tenemos a nuestra mano y que al final pues ponen a disposición de nuestro día a día. Y luego, pues también para que seamos capaces de que esas aplicaciones nos ayuden a trabajar en el día a día, a mejorar quizá nuestro, digamos, el ratio de productividad, como es un concepto empresarial que solamente tenemos que tener en cuenta, pero es que nos ayudan a ahorrar mucho tiempo que perdemos en tareas repetitivas y ahora lo veremos. Y bueno, pues creemos que el uso correcto de esas herramientas también puede ayudar a que también pues colaboremos de otra manera con compañeros y que también ayudemos al resto, que no se trata solo de mejorar la productividad de nuestro propio trabajo, ¿no? De solo pensar en nosotros, sino que también se trata de que, de que ayudemos a otros compañeros a que también crezcan con nosotros y muchas veces el poder transmitir cierta información o poder comunicar cierta información hace que, pues eso, que nutra el equipo, nutra el conocimiento del grupo y eso que nos permita pues eso, aportar valor realmente en propuestas de valor añadido, en iniciativas internas, en proyectos y puntos concretos o problemas concretos que se pueden generar, ¿no? en el día a día. Hacer equipo. Eso es, eso es. Pues Mayalen, todo para ti. Arrancamos. Genial. Muchas gracias. Cuando quieras, si quieres poner el PowerPoint. Y arrancamos. Bueno, pues la idea principal de la charla de hoy es, como bien marca el título, establecer cuáles son las claves que nos ayudan a poder hacer equipo, ¿no? Al final, en el trabajo y en muchísimos entornos nos encontramos con que, pues bueno, tenemos diferentes grupos de gente con la que tenemos que preparar cosas, nos encontramos en nuestra vida cotidiana cuando tenemos que organizar vacaciones o cuando tenemos que organizar una fiesta, que todos tenemos ganas de poder disfrutar de ellas ya. Y bueno, pues cada vez que tenemos que organizar algo, pues creamos equipos de trabajo, comúnmente en nuestro día a día incluso grupos de WhatsApp, pues para poder organizar todo ese tipo de cosas, ¿no?
Al final, en esas tareas del día a día o en esos grupos que creamos en el día a día, asignamos tareas y responsables y bueno, llevamos un poco a éxito nuestros microproyectos de vida, ¿no? Pues esto trasladado al mundo empresa es lo mismo, pero en vez de tener solo WhatsApp, tenemos otras tantas herramientas y otros tantos problemas y no tanto problemas, sino que también iniciativas que resuelven nuestro día a día. Y para ello, pues desde TISTEC pues, siempre hemos hecho mucho foco en utilizar las soluciones que ya tenemos a nuestro alcance, que ya han puesto a nuestra disposición en nuestro favor, ¿no? Entonces, pues una de las herramientas que se está potenciando muchísimo y más ahora a través a raíz del tema del teletrabajo es la conocida plataforma de Microsoft 365 que nos ofrece un montón de aplicaciones que a veces igual nos pueden llegar a nublar la cantidad de aplicaciones que ponen a nuestra disposición porque abrimos el panel de aplicaciones y vemos que está el correo, vemos que está OneDrive, vemos que está Teams, pero hay bastantes aplicaciones de las cuales no conocemos ni los nombres, ¿no? Y quizá el exceso o la excesiva información o el exceso de disponibilidad de aplicaciones en ese catálogo tan amplio pues nos puede llegar a nublar y nos puede llegar a pensar que todo es demasiado complejo como para que pueda ir a nuestro favor, ¿no? Entonces, se trata un poco de que antes de que hablemos siquiera de las aplicaciones de Microsoft, entendamos el por qué vamos a querer usarlas o por qué vamos a querer colaborar con esas aplicaciones, ¿no? Microsoft nos provee de unas aplicaciones, hay otras tantas en el mercado a nivel de colaboración, no es la única plataforma y para nada nunca nos ataremos a una única solución. Es solo que es una de las más conocidas, es verdad que es una de las que más adopción está teniendo en los últimos tiempos, también por su facilidad de uso. Entonces, hablaremos de las herramientas un poco más adelante para que seamos capaces pues eso, de entender que las herramientas no son más que un medio para un fin, un medio para que podamos compartir información, para que podamos ayudarnos, para que podamos pues, trabajar de manera más productiva, como bien dice la presentación. Pero bueno, no dejan de ser un medio y por eso vamos a aplazarlo un poco, ¿no? La idea principal era que en esta charla, en esta ponencia, no nos centremos tanto en cómo se usan las aplicaciones, porque al final eso es formarse en el uso de las aplicaciones y pueden ser de esas como de otras tantas, sino que también que entendamos la importancia que tiene la productividad y la colaboración en nuestro día a día, ¿no? Que quizás son mucho más claves del éxito que las aplicaciones que estemos utilizando para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, una de las principales cosas que quería mencionar es la productividad, el qué es lo que conceptualizamos nosotros como productividad para nosotros mismos o una productividad en la empresa, ¿no? Pero sobre todo lo quiero llevar al punto de qué consideráis que es productividad también en vuestra propia vida, ¿no? Intentamos ahora mismo reconceptualizar o redefinir el concepto de la productividad, ¿no? La productividad pensamos que es hacer muchas cosas, ¿no? Hacer muchas cosas, tenemos muchas cosas pendientes y poder completar todas ellas, ¿no? Pero en verdad la productividad se trata de que sepamos hacer que nuestro modelo de trabajo sea lo más efectivo posible para poder completar cuantas más cosas posibles, porque al final esas cosas pueden ser muy complejas, pueden ser muy sencillas, pero el hecho de poder completar muchas de ellas es que estamos siendo productivos. Y en eso entran en juego pues, 3 ingredientes de la productividad, que son el tiempo, la energía y la atención. El tiempo, como bien sabemos, pues es un bien escaso. Es algo que una vez pasa ya no se puede recuperar, por tanto creo que de los 3 ingredientes podría ser casi el más importante de todos, pero luego es muy importante que centremos la atención, que quizá no nos hemos fijado nunca, que a veces siempre apostamos porque para poder hacer muchas cosas tenemos que tener mucho tiempo, ¿no? Siempre pecamos de decir que no llegamos a hacer las cosas porque no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Y eso es cierto, porque es verdad que, ya lo veremos, a veces invertimos tiempo en cosas que, bueno, pues que quizá no son necesarias, no porque no debamos hacerlas, sino porque quizá no las estamos haciendo de la manera más eficiente posible, ¿no? Y luego pues tendríamos lo que es la energía y la atención. Si nos fijamos en este triángulo de ingredientes, ¿vale? Para poder realizar cualquier acción o cualquier tarea en nuestra vida o en el trabajo, necesitamos energía. Nosotros comemos y dormimos para poder tener energía. Entonces, si no tenemos energía porque no hemos dormido lo suficiente o porque no nos estamos alimentando de la mejor manera posible, da igual que tengamos todo el tiempo del mundo, da igual que tengamos toda la atención o todo el foco que intentemos hacer en una acción, que no tenemos la energía suficiente pues, para poder desarrollarla, ¿no? Por eso también es uno de los ingredientes importantes en este círculo, ¿no?
Y luego tendríamos lo que es la atención. La atención es el foco, el que tengamos esa capacidad de hacer foco en una tarea para poder desarrollarla. El hecho de que tengamos foco no implica que vayamos a poder completar esa tarea de forma efectiva, porque quizá no tenemos tiempo. Igual tenemos 5 minutos para hacer foco y no vamos a poder completar la tarea, o quizá tenemos muchísimo foco, pero no la energía suficiente. Pero podemos tener toda la energía del mundo porque estamos haciendo un montón de deporte, nos estamos alimentando muy bien, estamos durmiendo mucho tiempo, lo suficiente para también poder rendir en el día a día, y tenemos todo el tiempo del mundo, tanto como 3 horas para completar una tarea. Pero si no somos capaces de hacer poco porque nos distraemos con Internet, sobre todo, porque al final todas las aplicaciones que utilizamos hoy en día requieren de Internet, y es fácil que Internet te vaya robando microtiempos en el trabajo o incluso en nuestras vidas, entonces no conseguimos hacer foco, ¿no? Tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor, muchísimas notificaciones que no paran de bombardearnos. Incluso ese exceso de información nos distrae, no nos permite hacer foco, y por tanto da igual los otros ingredientes en qué nivel los estemos echando a nuestro cóctel, que no vamos a poder ser productivos, ¿no? Por eso es muy importante la convergencia entre estos 3 ingredientes, porque necesitamos tener tiempo, necesitamos tener energía y necesitamos hacer foco para que la productividad sea posible. Y en ese pequeño hueco es donde realmente surge esa productividad, ¿no? Donde somos capaces de realizar tareas y de ir completándolas, por más que sean complejas o sencillas. Entonces, tenemos que pensar en que la productividad de uno mismo también ayuda a que, si somos organizados, si sabemos distribuir bien nuestros tiempos, ayudará a que luego, cuando tengamos que trabajar en equipo, pues también completemos tareas que pueden ser, por ejemplo, dependientes, para que otros miembros del equipo puedan avanzar con las suyas, ¿no? Entonces, pues un dato bastante interesante, y es que un estudio muestra que más o menos nos podemos llegar a pasar aproximadamente, hay estudios que son aproximados y algunos dirán un minuto más, algún minuto menos, pero es muy interesante ver cómo 90 minutos de todos los días podremos llegar a invertirlos en el correo, chequeando si nos han llegado nuevos correos, respondiendo a compañeros y demás, ¿no? Al final, esas microinterrupciones resulta que, pues bueno, que nos distraen, que nos dejan de hacer foco en las tareas que tenemos que realizar y nos impiden que podamos desarrollar más tareas en nuestro día a día, ¿no? Al final, esto es un tema de como la economía en escala, pues esto es un tema del tiempo en escala. Ese bien tan preciado que tenemos, si nos damos cuenta, igual podemos llegar a chequear el móvil, pues no sé, quizá 5 segundos pues imaginaros cada hora, porque no lo uséis mucho. Pero 5 segundos a lo largo de cada hora, a lo largo de un día, son muchos más segundos. Si lo pensáis a lo largo de una semana o a lo largo de unos meses, es mucho tiempo que perdemos en nuestras vidas. Y creo que está bien dicho perder que no invertir, ¿no? Porque no estamos invirtiendo el tiempo, en verdad, lo estamos perdiendo chequeando diferentes aspectos que nos llegan al móvil o al ordenador o incluso al correo, ¿no? Entonces, todos esos inputs nos distraen. Entonces, si analizamos en una especie de quesito, ¿no? De gráfico, pues cómo invertimos nuestro tiempo en el día a día, probablemente si yo pinto ese gráfico, que en este caso es bastante más parecido al mío, pues bueno, cada uno pintará su propio gráfico y quizá algunos pues destinen menos tiempos al trabajo y otros incluso más a dormir, o más quizá a su ámbito social, o más quizá a tiempo libre que queráis utilizar pues para hacer deporte o para todo tipo de tareas misceláneas, ¿no? Pero más o menos ese sería un poco el esquema que usamos todos en nuestro día a día. Entonces, si os fijáis, y es que la mayor parte de nuestro tiempo, o casi la mayor parte de nuestro tiempo, la vamos a dedicar al trabajo. Entonces, si vamos a dedicarla al trabajo y tenemos muchas cosas que hacer y queremos que el resto de las proporciones se mantengan así en nuestro día a día, pues tenemos que encontrar un equilibrio entre terminar las cosas que tenemos en el trabajo también para estar muy tranquilos y de alguna manera también poder desconectar para nuestras satisfacciones, pero también incluso los conceptos de la productividad y nos ayudan a que luego en nuestro día a día, en las otras partes de los quesitos, como puede ser el tiempo libre o la parte social y demás, pues también podamos dedicar el tiempo que realmente queremos a todo ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, si... Dale un poquito, por favor. Eso es. Ahora. Ahí está. Vale. Entonces, si ya uno mismo reflexiona sobre cómo de productivos podemos llegar a ser haciendo foco en esos 3 ingredientes y mejoramos como un poco nuestro bienestar con nosotros mismos, cuando luego tengamos que colaborar en equipo, y aquí sí ya empezamos a hablar de la colaboración, pues tendremos
más tiempo en nuestras cabezas para centrarnos realmente en lo que hablamos siempre como aportar valor, ¿no? ¿Y qué es aportar valor? Pues en verdad, si estamos destinando nuestro tiempo a poder aportar ideas, a poder aportar soluciones a problemas que nos estén planteando compañeros, a poder presentar iniciativas internas o proyectos que nos gusten, ya sean internos en la propia empresa, pues para emprender incluso en nuestra propia empresa, pues ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son las que aportan valor en el trabajo en equipo, ¿no? Donde no aportamos valores, y bueno, creo que es el principal hándicap cuando hablamos de herramientas colaborativas, es el feedback que me dan muchos usuarios, es que las herramientas colaborativas nos hacen perder tiempo, ¿no? Porque tenemos la obligación, ahora que se ha implantado esta herramienta colaborativa en la empresa, de registrar toda la información en esa herramienta para que esté disponible para todo el mundo. Entonces, lo que unos venden como disponibilidad, otros lo ven como una pega. Y ahí es donde queremos darle un poco la vuelta. Yo, por ejemplo, soy la principal usadora de las herramientas colaborativas porque me vienen muy bien, pues no solo para poder dejar constancia de algunos datos relevantes que luego me van a ayudar a poder desempeñar otras tareas, sino porque de manera súper ágil puedo compartir muchísima información con mis compañeros y no me quita demasiado tiempo. Y compartir información es importante para el equipo, porque de la información surge la no información a veces, y de la no información surge la duda y los stoppers o los bloqueos en los equipos, ¿vale? ¿Por qué digo que a veces la información es la no información? Bueno, porque el sobreexceso de información en los equipos puede incluso llegar a saturar. Y cuando nos saturamos de información porque nos llegan notificaciones por todos lados de que alguien ha compartido algo en un equipo, que nos han compartido este PowerPoint, que nos han compartido esta información, si nos comparten demasiadas cosas de golpe solo por el hecho de compartirlas, eso puede ir en demérito de nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Porque al final, otra vez, volvemos a tener elementos distractores que no nos permiten que podamos trabajar en equipo, ¿no? Pero la principal clave de estas herramientas de colaboración, y por qué se llaman de colaboración, es porque permiten trabajar en un único espacio de trabajo, ¿vale? Entonces, el principal objetivo, en verdad, cuando hablamos de herramientas de colaboración es crear espacios de trabajo. Ahora veremos un ejemplo claro para que entendamos el porqué de la necesidad de tener un espacio de trabajo con nuestros compañeros. Pero al final, pues bueno, la colaboración en equipo, cuando hablamos de compartir información, se trata, y como bien marcan en algunos de los puntos, por ejemplo, es que la colaboración no es una dependencia. A veces entendemos que el hecho de trabajar en equipo implica que todas las acciones que tengamos que hacer siempre se tienen que hacer en equipo. Todos reunidos, 4 personas reunidas para poder completar las tareas. Y no es el caso, no es el caso siempre. Al final, cuando nos juntamos todos nosotros es para poder organizar el trabajo, para poder asignar responsables de tareas, para poder hacer seguimiento, pero en verdad el trabajo en equipo no implica que estéis constantemente haciendo todo a la vez todos, porque eso también iría en demérito un poco de la productividad, ¿no? Tampoco es necesario reinventar la rueda, y esto es algo que me gusta usar mucho, ya que hay mucha información y muchos recursos que ya hemos creado en el pasado o que otros ya han creado para seguir, ¿no? Hay incluso problemas o situaciones a los que otros ya se han enfrentado y simplemente el hecho de poder compartir esas experiencias y poder compartir esas presentaciones pues nos permiten que pues, el resto pues, pueda aprovechar el tiempo en lo que realmente es válido, que es aportar su toque personal a esas presentaciones, su toque personal a esos documentos o incluso, pues en base a la experiencia que hemos podido transmitir, pues poder resolver la situación de otra manera, ¿no? Entonces, no reinventemos la rueda, reutilicemos aquello que ya tenemos, compartámosla con el equipo y sigamos aportando valor en los proyectos, ¿no? Luego, compartir tips. Es algo que hago muchísimo en mi día a día y creo que es bastante importante. En el uso de las herramientas del día a día van surgiendo nuevos usos o nuevas funcionalidades en base a las actualizaciones que van recibiendo las aplicaciones que nos van facilitando pues, la ejecución de las tareas del día a día. Cosas tan sencillas como poder arrastrar una tarea al calendario para que se cree un evento, poder crear una reunión directamente en un hilo de correo, acciones que en verdad son pequeños clics pero que nos simplifican muchísimo en vez de destinar a cada agendado de reunión o cada tarea que tengo que registrar 5 minutos, apenas con 2 clics pues podemos agilizar mucho eso, ¿no? Con personas que estamos mucho en movilidad porque cogemos un día el portátil y luego nos tenemos que ir con el móvil y luego tenemos que coger la tablet para irnos a no sé dónde y hacer una presentación, bueno, pues al final
el poder disponer de esas aplicaciones en movilidad nos da esa flexibilidad de poder trabajar en cualquier ubicación, pero también el saber usar pequeños tips en cualquier dispositivo móvil o en cualquier ordenador, pues nos facilita mucho el ir más rápido, ¿no? Hay veces que cuando doy formaciones, pues también el uso de herramientas colaborativas y demás, hay usuarios que me dicen que voy muy rápido cuando clico por las diferentes ventanas del ordenador o cuando voy usando demasiados atajos de teclado. Pero es verdad que esos tips y esos pequeños gestos del día a día son los que me ayudan a ser mucho más productivo porque no pierdo el tiempo en aprender a usar una herramienta, más que perder, no invierto tanto tiempo en usar una herramienta, no invierto tanto tiempo en hacer ciertas acciones, sino que las destino realmente a ejecutar lo que realmente es importante, que es solventar problemas o generar nuevos proyectos o, bueno, pues sacar alguna iniciativa que incluso nos pueda dar también rédito económico, ¿no? Considero que ese tipo de acciones podrían tener más valor que perder el tiempo en el uso de las herramientas, ¿no? Y sí que creo que a veces el mal uso de las herramientas es perder el tiempo. Por eso para nosotros es muy importante fomentar la formación, fomentar el conocimiento del uso de esas herramientas y fomentar sobre todo el concepto de que las herramientas son, como hemos dicho antes, un medio para que nos ayuden a poder colaborar, para que nos ayuden a poder ser más efectivos en nuestro día a día. Nunca tienen que ir en el mérito de nuestro trabajo. Y por otro lado, pues bueno, que todos tenemos que hacer parte del equipo. Esto es algo muy importante. Cuando hacemos grupos de WhatsApp o cuando hacemos grupos de Teams o cuando estamos trabajando en equipo en el día a día, todos conocemos el típico caso. Si somos 4, hay uno que hace menos, otro que es el responsable que se encarga de más tareas. Bueno, esto puede pasar en los equipos de trabajo. No vamos a hablar hoy de la efectividad de los equipos de trabajo en ese sentido, pero sí que es muy importante lo que decíamos antes de intentar con nuestros hechos y con nuestras experiencias ayudar a los compañeros a progresar con nosotros, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que era algo así como que no juzgues por no saber algo puesto que entonces tampoco lo conocías, ¿no? Algo así. Y es verdad porque hay cosas que nosotros no habremos vivido o problemas que igual no nos ha tocado solucionar, pero que otros sí. Entonces, cuando a un compañero le toque resolver algo del estilo, no podemos decir como, ya te lo conté, o no. Tenemos que intentar ayudarle, tenemos que intentar facilitarle la información y estas herramientas lo que nos permiten es casi en bloque, ¿no? Poder facilitarle diferentes recursos que puede ir consultando pues, para poder resolver sus problemas y también poder aprender de ello y que el equipo crezca con nosotros, ¿no? Entonces, antes de hablar un poco de los espacios de trabajo, sí que me gustaría mostrar un vídeo que ahora vamos a poner, que a mí pues me gustó bastante. Es un vídeo que sacó Apple en pandemia. Y digo Apple, no me importa que sea la competencia de Microsoft, no nos casamos con ningún fabricante, pero creo que es una manera de comunicar bastante potente. Puesto que, bueno, pues nos ha surgido el año pasado la necesidad de poder colaborar desde casa con compañeros. Las herramientas colaborativas han cogido mucho más sentido a través del teletrabajo y, bueno, creo que es un vídeo bastante gracioso, entre comillas, pero sí que es verdad que muestra el cómo las herramientas pues, nos pueden permitir, cada uno con su locura de vida, pues poder llevar a cabo un trabajo sin que tengamos que volvernos demasiado locos, ¿no? Entonces, si quieres eso, comparte la pantalla. Pues le mandan los certificados. ¿El audio? Opa, que tenemos a alguien por ahí. How's the whole working from home thing going for you? Whoa! What? No! Guys, does anyone have my iPad? Close your eyes, gently deepen your breath. Babe, your boss is FaceTiming you. Vivian? This is not good. Morning. Good morning. So Project Pandora's box is back, and we need to present new designs on Monday. Oh, and it needs to be recyclable. Any questions? Yeah, when you say recyclable. Good. No! What's going on? Project Pandora's box is back. What? No! We can't do this in 1 week. It's just a box. But we're working from home, Bridget. Exactly. And I got kids all week. And I have my mom all the time. You say something, boo-boo? We can totally do this, okay? Today we'll get up to speed, and then tomorrow we think inside the box. What day is it? Monday. I thought it was Tuesday.
Is she serious? 10 minutes for lunch. It takes 15 minutes to make lunch. Oh, so you got my schedule. Okay, so I'll send over the rebrief. Does anybody have a spec sheet? Wait, I think I have it. Perfect. Scan it and send it. I don't have a scanner. There's one on your phone. Where? To send notes. Oh, this is really cool. Whoa, make it stop. At 8 a.m. tomorrow, remind me to remind the team about... Come on, no one has anything? Nothing? No idea? Guys, simmer down. Dave, please. Sorry, guys. Well, know, I did have was- this. Oh, sorry. Sorry, go ahead. You go, Brian. No, Well, I was like I was just trying to saying, say. Please, just one of you go. Well, I had this dream last night that the box was like a transformer. This is why I hate brainstorming. Come on, we just need a solution that is lightweight and sustainable. And cheap. Dad, it's running. Ew. You should go. Too expensive. What about tissue paper? Too fragile. Any other ideas? Did you guys hear? I think Vivian has a new assistant. That's like the 4th one this year. What happened to the one that cried all the time? She had to go back to Canada. What if we did something like this? Meatballs? No, hexagons. Yeah, it's cool. Like this. Honeycomb. Yeah, we can totally make honeycomb out of cardboard. Wait, this could work. Guys, hey, slow down. Do not put that in your mouth. Hey, good morning. Morning. Great work, everybody. We are really making progress. Oh, shoot. Vivian's calling. Oh, great. Morning. Hi. 2 things. The presentation has been moved to this Friday, and Friday? I have to take this. What was the second thing? I wish my mom had a pool. No, the budget just got cut in half. Of course it did, because that's what Dave. happens. They cut the budget in half, and then they're going to cut it in half again. you should call me? No, do not say his name. I would rather speak to my ex-wife than have to talk to Mike from finance. How are you, buddy? Yo, Are those swords? they're katanas. Right, you are. So, listen, did Vivian speak with you yet? Maybe. Maybe not. Are you a little businessman? The big cheese in charge of the company? Bridget, are you talking to your cat? No. There's got to be a cheaper cardboard. Nothing cheaper? Whoa! You're going in the naughty corner. Not you, Jerry. I need you to work with me. Ow! Bridget, this is impossible. Hey, using less cardboard is good, right? Yeah, less cardboard, less dollars. I have to take out the trash. Hey Siri, can you read us a bedtime story with no monsters? Morning. Brian? I think I figured it out. I'm gonna add the others. Have you been to bed? No. Brian? Sorry, did I wake you? No, I was just meditating. I think I found a solution to the budget. What? How? We make the pattern bigger. You're a genius. I love you. How does making it bigger mean less cardboard? Brian, how much less? Brian, use your iPad. All right. It's about 1 3/4 of an iPad. No, use the measuring tool on your iPad. Oh, a lot less. I'm going to bed. What the? My computer's possessed. The numbers are literally changing right in front of me. It's your document. It's probably Mike in finance. That man is everywhere. No. He's texting me. Hey, Marie, how do I get InDesign? Ask Sam. Why? What are you designing? Oh, no, nothing. Hey, Sam. How's the whole working from home thing going for you? No. What do you want? I like really need InDesign because we have this big present. Done. Oh, awesome. You know, when this is all over, you and I should go do something fun. Just the girls out of the... Who's changing the design? I thought I could do with a little more zing. Where did you even find these fonts?
What happened to slide 4? New class coming over now. Woo. Got it. I was reading that team means together, everyone achieves more. And that. Should we tell her she's on mute? Not yet. Wait, was I on mute? Heck no! No, I mean, Good. Oh, wait, the client's coming on. Is everyone wearing pants? Ahí está. Vale, bueno, el vídeo, aunque puede parecer un poco largo, lo he querido poner entero porque, bueno, como podéis ver al principio, pues bueno, les llama la jefa, ¿no? Y tienen que preparar un proyecto. Entonces, lo más significante para mí en ese vídeo es cómo hacen uso de las herramientas tecnológicas que pone a su disposición, en este caso Apple, que obviamente es un anuncio suyo y están promoviendo un poco sus propias aplicaciones, el Apple Watch, el iPad y demás, pero obviamente las herramientas colaborativas que están usando no difieren mucho de las que realmente nos está dando Microsoft, ¿no? Tienen un Page para compartir lo mismo que el Word, tienen la herramienta de medidas para poder medir desde el iPad directamente cosas, ¿no? Ahora que se ha cambiado la manera de los espacios de trabajo, principalmente pues tenemos que buscar otras herramientas pues, para poder hacer esas tareas que requerimos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que me gusta mucho es algo que en mi día a día explico constantemente y es cómo puedes escanear un documento desde el dispositivo móvil, porque efectivamente todos nos llevamos un escáner debajo del brazo. Entonces, pues bueno, son diferentes tips o diferentes usos de esas herramientas que, como habéis visto, pues cada uno está en sus casas con el caos que tenga cada uno en su propia casa, pero han podido editar el documento, la presentación y la maquetación del proyecto, hacer constantemente videocalls y todo en tiempo real y de forma simultánea todos ellos a la vez, ¿no? Entonces tienen incluso otra versión, pues la pandemia fue muy larga, así que hicieron otro vídeo relacionado también con el teletrabajo, pero bueno, el uso de esas herramientas es un poco lo que simboliza en este caso también mi día a día, porque yo soy de las que uso las herramientas de esa manera, ¿no? Empiezo un trabajo en un iPad, lo comparto, muchísimas presentaciones como las que estamos haciendo hoy, en muchísimas vías presento la propia pizarra, porque ya no tenemos una pizarra física cuando estamos en remoto con alguien para poder expresar nuestras ideas y lo que tenemos en la cabeza. Al final pintar nos va muy bien, pero es algo que por defecto pues no podemos usar, ¿no? Entonces las herramientas colaborativas como el Teams nos permite poder compartir esa pantalla en tiempo real y poder empezar a dibujar y poder expresar nuestras ideas en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de eso, si quieres poner la presentación otra vez, a raíz de eso, pues bueno, me pareció un ejemplo bastante sencillo de entender, bastante dinámico, de qué es lo que implica, pues eso, el poder disponer de las aplicaciones colaborativas en cualquier ubicación y cómo cada uno, con independencia de su productividad, pues cómo puede llevar a cabo esa tarea a éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los ejemplos que me gusta bastante explicar para lo que es el crear un espacio de trabajo para poder trabajar en equipo es pues un poco el ejemplo de IKEA, ¿no? O una sala de reuniones, no me importa, cualquiera de los dos casos sería válido, ¿no? Al final, cuando queremos trabajar en equipo y tenemos que realizar un proyecto, vamos a hablar, por ejemplo, de un proyecto, lo que necesitamos es un espacio de trabajo donde trabajar, puede ser una sala de reuniones y unas herramientas que nos ayuden, ¿no? Ya puede ser un bloc de notas, un bolígrafo, una pizarra, unos rotuladores, una pantalla donde poder exponer, pues quizá los móviles, los ordenadores y algún papel también, pues para poder pintar, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un espacio de trabajo donde poder juntarnos, en este caso, a raíz de todo el tema del teletrabajo, pues esos espacios de trabajo se han convertido en las reuniones en videollamadas, ¿no? Pero bueno, pensemos en una videollamada como una sala de reuniones y luego con las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición. Una pizarra física, una pizarra digital, no me importa que sea un bloc de notas, un OneNote, un Evernote, cualquier tipo de aplicación, ¿no? En este caso estamos hablando de Microsoft, así que iríamos a un OneNote. Pero bueno, al final, esas herramientas que nos van a permitir desarrollar un poco el trabajo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos las herramientas y tenemos el espacio de trabajo, también para poder a veces ejecutar esas tareas, esos proyectos, necesitamos
fuentes de origen o orígenes de datos, ¿no? De información, presentaciones que queremos reutilizar o informaciones de propio Google que vamos a googlear acerca de alguna tecnología, alguna propuesta que queremos preparar. Bueno, pues necesitamos información. Entonces, a veces incluso el saber dónde está esa información nos ayuda a poder ser más efectivos. Hay muchas veces que no sabemos dónde está el documento X para poder copiar tal texto, para poder reutilizar X información. Entonces, pues, el dónde está esa información, sabiendo que en un entorno colaborativo siempre tenemos la información centralizada, pues nos facilita mucho. Ya sabemos que la información va a estar ahí y nos podemos centrar en, como hemos dicho antes, en hacer poco, en aportar valor, en aportar soluciones, en aportar ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta mucho ejemplificar el típico modelo en el que nos traen un mueble que está sin instrucciones, sin las herramientas para poder montarlo, sin ningún tipo de base, donde nos encontramos un montón de piezas y vamos a perder bastante tiempo al principio en intentar encontrar las instrucciones por internet, de ver cómo se monta, a ver cuáles son las llaves fijas o las llaves Allen que vamos a necesitar para poder montar el mueble y demás, ¿no? Cuando el modelo de IKEA es justo lo que nos intentan simplificar, ¿no? Disfruta montando, que yo te doy las herramientas, yo te doy los tornillos, yo te doy las tablas y simplemente tienes que seguir mis instrucciones, ¿no? No aportes valor montando cosas mal porque quizá acabes rompiendo la propia tabla de madera conglomerada y acabes destrozando el mueble, sino realmente, pues eso, disfruta montándolo y bueno, pues esa es un poco la filosofía, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, intentamos que nuestro entorno colaborativo sea lo que estamos plasmando como el IKEA de abajo, ¿vale? Vamos a intentar disponer de todas las herramientas para poder trabajar de forma cómoda y no nos volvamos locos encontrando la información por 1000 fuentes y 1000 sitios porque nos lo habían enviado en un correo electrónico y también lo tenemos por WhatsApp, nos lo han enviado por Teams, ¿no? Tenemos al final muchísimas fuentes de información hoy en día y todos esos canales, pues bueno, pues a veces se pueden volver un poco locura, ¿no? Y esto es algo que es un mensaje que suelo explicar muchas veces en las formaciones, porque una vez que explicamos las herramientas de colaboración entre distintas, hay muchos usuarios que se nublan y empiezan a pensar que el disponer de esas herramientas, al hablarles de las notificaciones automáticas, del poder anotar información para que el resto lo pueda visualizar en cualquier momento, empiezan a entender que eso se va a convertir más en una carga de gestión y que nos vamos a pasar más tiempo trabajando, o sea, más que trabajando, gestionando o registrando información, más que en lo que es la parte del trabajo, ¿no? Que es poder entregar un presupuesto, que es al final lo que nos preocupa en el día a día, ¿no? Entonces, lo mismo que no podemos ser obsesivos con otras cosas, pues tampoco podemos ser obsesivos con el control de la información y con el cómo organizamos la información. Que tengamos un repositorio central donde vamos a poder plasmar los datos, donde vamos a poder compartir presentaciones o documentos, donde vamos a poder comunicar a los compañeros que estamos trabajando en algo. El disponer de esas plataformas y disponer de un sitio centralizado no implica que tengamos que volcar todo lo que está en nuestra cabeza en eso. De hecho, si, por ejemplo, me pasase el día categorizando todos los correos que recibo en mi bandeja de entrada, me pasaría más tiempo categorizando, filtrando y creando reglas en el correo electrónico que trabajando. Ni siquiera respondiendo a los correos electrónicos, solamente organizando la bandeja de entrada. Eso es algo inviable. Entonces, lo que siempre explico es que la colaboración y las herramientas que tenemos a nuestra disposición nunca pueden ir en el mérito de nuestro trabajo y menos en el mérito de nuestra productividad. Si eso está siendo así es porque estamos haciendo un mal uso de las herramientas y probablemente lo único que necesitamos es que nos expliquen, que nos formen en cómo podemos usar esas herramientas, ¿no? Y cómo adaptarlas. Nosotros hacemos mucho énfasis, y lo explicaré un poco más adelante, en cómo los procesos de adopción de esas herramientas pues, hacen parte de proyectos que desarrollamos. Y es que para nosotros lo más importante es la adopción de esas herramientas en base a vuestro modelo de trabajo. De nada sirve que os expliquemos cómo funcionan las herramientas colaborativas, cómo podemos colaborar, cuáles son los tips de la productividad, si luego no sabemos trasladar esa realidad a nuestra manera de trabajar. Sé que mi flujo de trabajo no va a ser el mismo que el de mi compañero al lado y mucho menos que el de otra persona de otra empresa o de otro grupo de trabajo, ¿no? Entonces, cada equipo y cada empresa trabaja de una manera y por eso es súper importante que las herramientas colaborativas las adaptemos al uso que hagan al uso de esas empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, presentamos siempre cuál es el ecosistema de las aplicaciones, que antes hemos dicho que no son pocas, y de hecho aquí faltan bastantes más de las que hay en este mundo de Microsoft.
pero quería hacer foco en algunas de ellas, pues también para hablar un poco de lo que hemos comentado, antes, y es cómo podemos utilizar estas herramientas para que nos faciliten un poco la compartición de información sin volvernos obsesivos y sin perder demasiado tiempo con ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que suele ocurrir mucho cuando explicamos el uso de Teams, el uso de Planner, el uso de To-Do y otro tipo de aplicaciones colaborativas del mundo de Microsoft, que ahora veremos un poco en qué consisten, hacen que nos alejemos de la realidad de que el correo sigue siendo una herramienta que podemos seguir utilizando, ¿no? A veces parece que como las otras herramientas son súper buenas, ya el correo tiene que dejar de usarse y no significa que tengamos que dejar de usar el correo. Lo que pasa es que la tendencia está siendo a empezar a usar otras herramientas que nos faciliten la comunicación porque el correo ya se ha convertido en un sistema de bombardeo de información. A veces recibimos excesiva información en los correos, nos ponen en copia de demasiados contenidos, ¿no? Entonces, para nosotros, la parte colaborativa del correo implica que sí, que te llegan las notificaciones necesarias, pero sobre todo algo en lo que hago bastante foco es en el asistente de programación o el calendario. Parece una broma, pero el hecho de poder disponer de una agenda actualizada ayuda a que tareas repetitivas, antes decíamos, ¿no?, que las tareas repetitivas, si las miramos en escala, una tarea repetitiva que hemos hecho 3 veces hoy, durante la semana, durante el mes y durante el año, es mucho tiempo que hemos perdido, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos hemos pasado, por ejemplo, reagendando el calendario 30 veces porque resulta que de los 3 asistentes a los que hemos invitado, a 2 no les va bien el horario, ¿no? Algo tan sencillo como mirar el asistente de programación del calendario que nos dice cuándo un compañero tiene disponibilidad o no para tener una reunión es una acción de 1 minuto versus media hora programando una reunión, ¿no? Esos pequeños ejemplos que sí, para mí son productividad en el día a día y que me resultan una pérdida de tiempo cuando no lo consultamos, ¿no? Entonces, el hecho de poder acceder también a esta información y poder programar estas cosas y poder enviar los correos y demás desde cualquier dispositivo también es algo bueno y es una parte colaborativa. Porque lo mismo que estamos desarrollando en las aplicaciones en el ordenador, porque a veces entendemos que el ordenador es como el único sitio donde podemos desempeñar nuestro trabajo y no es así. Podremos empezar a programar una reunión en el ordenador y acabar respondiéndola en el móvil, porque resulta que nos hemos tenido que ir por hacer una prueba de antígenos, por ejemplo, que esto pasa en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, pues las herramientas están ya disponibles en todas las plataformas móviles, no hay dispositivo que no sea compatible con estas herramientas y al final pues lo que nos permite es lo que podamos seguir haciendo pues pequeños envíos de correo, alguna consulta, programar una cita, ese tipo de cosas, acciones muy rápidas simplemente con 3 pulsaciones de nuestros dedos, ¿no? Por otro lado, las herramientas... antiguamente pues había muchas herramientas destinadas a muchas acciones, ¿no? O sea, tenemos una herramienta para las videollamadas, una herramienta para el correo, otra herramienta para los proyectos, pero no estaban integradas entre sí. Y eso lo que hace es que no tengamos un punto único donde poder ver esa información, ¿no? O sea, donde tengamos que casi a veces que recrear las mismas acciones en diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, lo más importante del ecosistema de Microsoft 365 es eso, es que ya han conseguido esa integración entre las aplicaciones. Yo puedo convocar una reunión de Teams desde el calendario, conectarme desde el Teams en el móvil porque me estoy yendo al coche, puedo agendar una tarea y luego automáticamente cargarla al calendario mediante un arrastre, ¿no? Son acciones muy sencillas, pero que hacen que si están en las herramientas integradas, pues realmente nos faciliten la vida, ¿no? De otra manera, si no fuese así, pues en el calendario pues podría programar mis agendas de reunión presenciales con cliente, pero desde el Teams solo podría programar las videollamadas, pero desde la aplicación del To-Do solo podría crear una tarea y eso hace que también a veces nos resulte complicado saber organizarnos, porque cuando tenemos un abanico de posibilidades de registrar información, a veces no sabemos dónde guardarla. Si me dejo la información en el correo, si me la descargo y me lo guardo en una carpeta, si me la creo como una tarea o me la creo como una tarea en el Planner, a veces... Incluso esas acciones nos pueden llegar a confundir demasiado, ¿no? Por eso en las formaciones hacemos mucho foco en para qué es cada cosa y en ese acompañamiento y en esa definición del modelo de trabajo de todas las empresas se define muy bien para qué se va a usar cada cosa, para que la gente no tenga que autoorganizarse y pensar su propio modelo de trabajo, sino que ya se le dé hecho, para que únicamente pueda registrar lo que le apetezca, porque al final, como siempre digo, la bandeja de entrada de uno, la bandeja de entrada del correo, cada uno lo organiza como quiere. Al final, uno tiene que buscar su manera más productiva. Yo soy de anclar correos, otro será de marcarlos, otro de dejarlos como no leídos. Cada uno tiene su manera de ser más productivo.
Y eso es algo que no podemos cambiar. Lo único que la herramienta nos da la facilidad de poder adaptarnos a lo que queramos, ¿no? Entonces, pues eso, no olvidemos que el correo pues, también es una herramienta colaborativa, solo que ahora está un poco saturada por demasiadas notificaciones. Hay otras aplicaciones que nos encontramos en ese ecosistema tan grande como puede ser el Planner. El Planner es un sistema de Kanban. Igual algunos conocéis los sistemas de Trello, pero bueno, un Kanban no deja de ser como si ahora completamos una pared completa de post-its físicos y vamos moviendo esos post-its de bloque a bloque pues, para identificar si la tarea está en progreso, si está completada o si está validada o si está pendiente, ¿no? Entonces, el sistema de Kanban lo que nos permite, sobre todo a nivel de equipo de trabajo, es poder asignarnos tareas. Lo mismo cuando nos sentamos en una reunión y cada persona se queda responsable de unas tareas, podemos volcar esas tareas sobre estos entornos. Esos entornos nos indican qué personas están trabajando en ese grupo, qué tareas tienen asignadas y en qué estado están. Entonces, también para las personas que lideran los equipos es mucho más sencillo tener una visibilidad y poder hacer seguimiento al estado de los equipos. Está muy bien tener una reunión única en la que distribuimos tareas, pero si luego no somos capaces de poder saber en qué estado están las cosas, luego es complicado tomar métricas, saber si realmente vamos en tiempo. Pues ese tipo de cosas, las certificaciones automáticas, por ejemplo, son cosas que nos van a facilitar mucho, sobre todo el trabajo en equipo. Pero la colaboración, sobre todo, depende de qué empresas, pues se centra mucho en el uso de este tipo de herramientas. Porque al final, a veces, cada vez que completamos una tarea, tenemos que ir al correo y decirle a alguien, oye, ya he completado esta tarea, tengo este documento, te lo he adjuntado en no sé dónde. Vale, pues cada vez que tenemos que hacer eso, si pensáis un correo son 3 minutos, pero si tenéis que escribir varios correos como líder de un equipo a lo largo del día de ese tipo, pues ya tenéis que invertir bastante tiempo en eso. Entonces, este tipo de herramientas lo que implican es no pierdas tiempo notificando cosas y demás cuando el sistema ya lo hace por ti y pierdes realmente tiempo en tener un equipo bien organizado, en hacer seguimiento, en ver que una tarea urgente todavía no se ha completado y que hay que hablar con el equipo pues, para poder llevarla a cabo y demás. Entonces, son herramientas que a nivel de uso son muy sencillas porque tienen bastantes funciones, pero son muy poquitas las configuraciones que hay que realizar. En cambio, el resultado es que los usuarios, en cuanto aprenden a utilizarlas, ya empiezan a usarlas desde las primeras semanas, pues porque le ven la ventaja de poder decir, ay, vamos a hacer un proyecto interno para, no sé, pues para, por ejemplo, rediseñar esta sala del café. ¿Vale? Pues bueno, vamos a hacer el proyecto para rediseñar la sala del café. Pero las tareas que tenemos que desarrollar, pues venga, tú te encargas de comprar la cafetera, tú del sofá, tú de tal. Y ese tipo de cosas, dicen, ¿dónde trasladamos todo esto? ¿Qué creo que os lo pongo en un correo? No, venga, pues ya está, pues hacemos un plan. De hecho, incluso hay planes internos y equipos de trabajo en Teams internos que ahora os explicaré, pero que se han hecho internamente hasta para, no sé, si se van a comprar un pincho por la mañana para poder almorzar, a ver quién se encarga de recogerlos. Hasta para eso, hasta para fomentar el compañerismo incluso en el trabajo, pues se pueden utilizar este tipo de campañas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el Planner para poder dar visibilidad a las iniciativas que surgen internamente. Hay mucha gente que tiene ideas y ¿no? surge estaría bien hacer tal. Bueno, pues que esas ideas que la gente traslada, vamos a darles visibilidad, ¿no? Creamos un planner donde tenemos todas las iniciativas internas escritas o descritas y de esa manera pues pueden ir viendo que se están dando pasos en esas iniciativas internas, cosa que a uno también personalmente le motiva, saber que puede seguir desarrollando con su modelo de productividad las tareas del día a día, pero que por otro lado en backend pues vamos a poder ir fomentando un poco también el desarrollo de sus propios proyectos y poder ver eso, poder ver que se intenta avanzar con esas cosas, dar esa visibilidad al trabajo, también es una parte súper importante. No solo se trata de que concentremos información para dar visibilidad a otros, sino que para que nosotros mismos podamos dar visibilidad en nuestro propio trabajo, que a veces es incluso algo que se nos olvida. Cuando hablamos de las herramientas colaborativas es algo que la gente tiene que ver como algo positivo y es un mensaje en el que hago bastante hincapié en las formaciones. Y es que el hecho de trasladar en el estado de las tareas que estás desarrollando implica dar visibilidad de tu trabajo. Dar visibilidad de que estás realizando esas acciones, dar visibilidad de que has completado muchas de ellas y dar visibilidad de que realmente estás siendo una persona productiva, que está sacando adelante el trabajo y que sobre todo está compartiendo mucho contenido con compañeros y que está creando contenido, algo que es muy valioso en las empresas y es esa capacidad de escribir y de crear contenido que puede ayudar a la empresa o a los compañeros, ¿no? Y bueno, por último, la famosa herramienta de Teams,
que, bueno, pues que la gente lo conceptualiza quizá como una herramienta única de videollamadas, pero como hemos visto un poco en el vídeo, es casi un medio de comunicación ya en nuestro día a día. Ya hacemos videollamadas y llamadas directamente desde el Teams, chateamos desde el Teams como cuando chateábamos con WhatsApp, porque se ha convertido igual en el medio corporativo de la comunicación, ¿no? Quizá eso que tanto nos ha gustado siempre de WhatsApp y que quizá echábamos tanto de menos en los entornos corporativos, pues es lo que nos ha facilitado Teams, ¿no? Que se concentra realmente como un único punto de entrada de toda la información que queremos recibir, ¿no? Al final en Teams podemos hacer grupos, podemos hacer chats de 1 a 1 y, cómo no, pues se comparten GIFs y memes, al igual que se hacen en este tipo de redes sociales, ¿no? Porque al final son pequeñas herramientas que han ido incorporando o pequeños tips que han ido incorporando pues para poder facilitar un poco esa comunicación entre los compañeros y para poder hacerlo quizá un poco más ameno, ¿no? Que no se conceptualice Teams como un entorno tan cerrado, tan corporativo, solo para información de la empresa, sino que también se comparten chascarrillos y se comparten bromas y se comparten GIFs que amenizan un poco el día a día y sobre todo pues eso, hacen que la comunicación sea más fluida y quizá un tanto más personal, porque es verdad que el excesivo uso de las herramientas nos separa mucho de las personas, el estar tanto a la distancia nos separa mucho de las personas y esas pequeñas cositas que compartimos por Teams, esos pequeños comentarios, pues nos acerca un poco más a la gente con la que trabajamos y con la que colaboramos, ¿no? Entonces, pues bueno, Teams se conoce pues eso, como una herramienta de videollamadas, pero también es una herramienta que permite realizar webinars y eventos en directo, colando entradas de vídeo, ¿no? Hay muchísimas funcionalidades que quizá no se conocen tanto de Teams porque es una herramienta muy potente, pero lo que quieren convertir en verdad es vamos a crear una herramienta que unifique la experiencia del usuario, ¿no? A todos nos gusta poder ver el correo, poder ver el calendario, poder ver el estado del proyecto, pero lo que no nos gusta tanto es tener 3.000 pestañas abiertas en nuestro ordenador o ir cambiando constantemente de aplicación en nuestros móviles, ¿no? Nos gusta tener una unificación de la experiencia pues un poco más profunda que lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Un poco más completa. Entonces, lo que Teams nos permite es poder consultar los proyectos y las tareas desde Teams, poder chatear con los compañeros desde Teams, poder hacernos una llamada desde Teams o incluso poder, pues eso, crear reuniones o crear eventos en directo, programarlos, compartirlos, crear iniciativas internas, crear equipos de trabajo, salas de trabajo, todo desde una misma aplicación. Ese es el concepto, ¿vale? Por eso, al principio, cuando veíamos este esquema del ecosistema de las aplicaciones, vemos que todas ellas convergen en una única aplicación, que es realmente la que los usuarios usan al final del día. Tienen una aplicación abierta y entonces sí se atreven a, pues ya le escribo a este, pues ya una llamada, pues espera, estamos hablando con esta persona, vamos a meterla en la llamada y también comparte información con nosotros porque necesito saber si ha ido a no sé dónde a preguntar no sé qué, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas es la que significa eso. Por eso es el concentrado, ¿vale? Porque todas ellas están integradas. Podemos editar un Word desde el Teams sin abrir Word, podemos compartir un fichero que esté en nube, podemos, bueno, pues un poquito todo el uso de esas herramientas la podemos hacer desde la misma aplicación, ¿no? Por eso parece que no, pero bueno, es una de las herramientas en las que más tiempo invertimos en las formaciones porque es la que más interés genera, pero también al mismo tiempo es la gran desconocida. Y ya por último, pues bueno, siempre nos gusta comentar OneDrive y SharePoint cuál es el uso de esas herramientas y es que, bueno, pues nosotros siempre hemos guardado nuestros archivos en el escritorio, en documentos, en imágenes y demás, pero a todos nos habrá pasado que el ordenador ha muerto de repente y hemos perdido información, que el Word se ha cerrado de repente y hemos perdido información porque no se había guardado lo que hemos hecho hace 15 minutos y tenemos que ir a una reunión. Bueno, a todos nos ha pasado algo de este estilo, el famoso pantallazo azul de Windows. Los que tengan Mac nos dirán que no les pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, al final la función de autoguardado, por ejemplo, es una de las funciones que más nos gusta de esta aplicación, sobre todo a los que nos dedicamos más al mundo de los sistemas, más que nada por la tranquilidad del usuario al final, de que va a poder tener su información y a nosotros nos quita un peso encima. Pero sí que lo más importante para el usuario final es la sincronización y la coedición. Es algo súper reclamado, pero es que sin coedición es difícil la colaboración, ¿no? ¿Cuándo nos ha pasado el tener un archivo en algún sitio compartido que no tenía este tipo de tecnología y, oye, no lo puedo editar porque lo tienes a tu abierto, ciérralo por favor porque está en modo lectura? Bueno, este tipo de cosas a nivel de empresa pasan en muchísimos sitios y esta es la principal herramienta
Hay otras más, pero esta principalmente la de Microsoft es la que nos solventa todo este tipo de problemas, ¿no? El poder abrir un documento en paralelo y que varias personas lo estén editando a la vez, yo desde el móvil, vosotros desde el ordenador o incluso en una misma reunión, ¿no? Ese tipo de cosas parece que no, pero son las que más potencian la colaboración y sobre todo las que más potencian el llevar un trabajo adelante, ¿no? En nuestro departamento de desarrollo y negocio, por ejemplo, cuando tenemos que preparar propuestas de forma conjunta, siempre tenemos documentación compartida y venga, pues alguien va preparando la presentación, a la vez que alguien va haciendo el diseño de la arquitectura, a la vez que, ¿no? Pues ese tipo de cosas agilizan mucho nuestro sistema de trabajo. O, por ejemplo, pues igual yo me encargo de una parte del PowerPoint y otra persona se encarga de las próximas 5 slides, ¿no? El poder editar ese mismo documento simplifica muchísimo el modelo, ¿no? Y que esa información también, pues eso, por tranquilidad del usuario, que si borra una información que tenga al menos una versión que poder recuperar o que cuando esté trabajando todo se autoguarde y se sincronice de forma dinámica, pues le da esa tranquilidad, también te da esa tranquilidad de poder decir, bueno, yo ya he hecho mi documento, sé que lo tengo ahí, sé que lo tengo guardado y que en cualquier momento estoy fuera y me dicen, oye, pásame no sé qué, pues espera que lo tengo en el ordenador. Eso está pasando muchas veces, ¿no? Espera que te llegue a la oficina porque ya tengo el documento hecho, pero no lo tengo aquí. Bueno, pues desde el móvil también podemos compartir esas cosas, ¿no? Esos pequeños tips de uso entre distintos dispositivos, pues eso, que nos dan esa agilidad. Entonces, pues bueno, al final cuando realizamos las formaciones en esas competencias de Microsoft 365 y cuando hacemos esas adopciones de las herramientas intrínsecas en la empresa, vemos más o menos que el esquema de aprendizaje de estas aplicaciones, pues el Codebook y el calendario es algo que la gente controla mucho, el Teams es algo que se potencia mucho y también lo empiezan a controlar mucho, la compartición de ficheros también y sobre todo las herramientas más a nivel de proyecto que son muy, muy, muy sencillas de usar porque en verdad son 3 clics, pues algo que se adopta fácilmente y que al final los usuarios son capaces de usar en el 100% de sus funcionalidades y capacidades. Porque al final son herramientas muy sencillas y a veces parece que no queremos aprender de ellas solo porque pueden parecer complejas, pero en verdad una vez hecho ese plan de adopción y una vez establecido ese flujo de trabajo, pues la verdad es que los usuarios son casi capaces de usar el 100% de las capacidades de esas herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya un poco por terminar, a veces suele surgir la duda de, vale, muy bien, las herramientas colaborativas nos pueden venir bien, pueden ayudarnos a mejorar nuestra productividad, pueden ayudarnos a colaborar mejor en equipo, pueden ayudarnos a hacer equipo, ¿no? Que es un poco el lema de la charla de hoy, pero ¿cómo adoptamos este tipo de soluciones, ¿no? ¿Cómo conseguimos adaptar esas soluciones a nuestra manera de trabajar? Porque lo que nos cuentan es muy bonito, la flexibilidad y la disponibilidad es muy bonita, pero uno tiene que ser capaz de adaptarlo a su modelo de trabajo y también, obviamente, los líderes de empresa, en este caso, tienen que ser también capaces de ver cómo pueden interiorizar ese tipo de aplicaciones colaborativas en su empresa, pues también para poder ayudar a los equipos de trabajo a trabajar mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros, a diferencia del modelo tradicional en el que cogemos una herramienta, la implantamos, la configuramos y formamos a los usuarios y ahí se acaba la historia, le hemos dado la vuelta. Porque para que una aplicación o una herramienta se pueda usar en un entorno empresarial, los usuarios tienen que saber usarlo. Entonces, tiene más sentido anticipar las facilidades a los usuarios, ¿no? Anticipar el cómo se usan esas aplicaciones y esas formaciones antes que incluso la propia implantación de la herramienta. Por eso nosotros le damos la vuelta a ese modelo de adopción, por eso el timeline de la adopción va un poco en este orden. Y es que primero, ¿no? Pues decimos, venga, pues vamos a coger el correo electrónico, lo movemos a la nube, te olvidas de que si está en el ordenador o está en el servidor o lo que sea, lo movemos a la nube. Y una vez que ya tenemos el correo electrónico, que es la principal herramienta de trabajo de todas las empresas, en nube, y ya sabemos que tenemos la tranquilidad de que tenemos la disponibilidad del principal sistema de funcionamiento de nuestro entorno, pues ya entonces empezamos a adoptar las herramientas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a los usuarios, una vez que ya saben usar las herramientas básicas, cogemos a los key users o a los usuarios clave que van a liderar los equipos de trabajo de las empresas, incluso pueden ser dirección, pueden ser responsables de departamento, incluso los propios miembros del equipo, eso al final depende. Pero lo que hacemos es definir su manera de trabajar y de forma analógica, cogemos una pizarra, pintamos los flujos, muy relacionado también el tema de los flujos a la charla que dio ayer Javier Alzueta, mi compañero,
Pero bueno, al final pintamos los flujos y decimos, vale, pues estos procesos que hacéis, ¿en qué puntos, por ejemplo, hacemos acciones demasiado repetitivas, ¿no? O en qué puntos, por ejemplo, podríamos mejorar esa comunicación. Pues que yo nunca me entero cuando está una tarea hecha. Bueno, pues ¿en qué puntos podemos mejorar un poco ese flujo de trabajo, ¿no? Y entonces, en base a unas sesiones de trabajo, se establecen unas maneras de trabajar con esas aplicaciones y entonces sí se decide implantar poco a poco cada aplicación en los departamentos, siendo que primero adoptamos las herramientas por separado y luego, como hemos dicho, la herramienta de Teams es la última, aunque todos queremos verla siempre la primera, pero es importante verlo antes para poder entender todo. Pero bueno, siempre vemos el Teams la última para que entendamos que como ya tenemos todas las piezas del puzzle, ahora ya podemos montarlo en una única herramienta, que es Teams, que es la que concentra todo. Por tanto, cuando en Teams llevamos planes, ya sabemos lo que es. Cuando en Teams llevamos que podemos compartir un documento de OneDrive, ya sabemos lo que es, ya sabemos dónde está ubicado. Por eso la adopción es importante, pues ir poco a poco, pero primero formamos a los usuarios, primero los usuarios entienden cómo se usa y cuando ya les gusta, y ya adoptan el modelo de trabajo, entonces vamos a por otro. Porque es la única manera, porque si los usuarios no quieren hacer uso de las herramientas colaborativas porque no lo ven útil, entonces algo estamos haciendo mal. Porque tenemos que ver esas facilidades, al igual que las estamos comentando hoy, son las facilidades que tenemos que ver en nuestro día a día pues para poder ser más productivos. Si no, pues eso, tendremos que cambiar el modelo en la manera quizá en la que estamos transmitiendo pues esas comodidades que nos facilitan. Y luego, pues que la adopción de las tecnologías, y por eso he puesto que es un constante en el tiempo, no termina una vez que terminas el proyecto de adopción de 365, ya termina, ya tengo todo implantado, ya tengo todas las aplicaciones, ya tengo todo configurado. No es así, en verdad, nuestro modelo de trabajo va a seguir cambiando, vamos a seguir encontrando diferentes maneras de trabajar, diferentes maneras de organizarnos, vamos a adoptar incluso más tecnologías, las vamos a integrar. Entonces, pues bueno, al final la base de estas herramientas. A veces pensamos que quizá las herramientas colaborativas pueden ir en demérito de nuestro trabajo o que estamos obligados a, si queremos ir al mundo digital, ir a ese mundo colaborativo, ¿no? Y nos vemos un poco presionados por ello. Entonces, pues sí, obviamente las herramientas colaborativas digitales nos ayudan a que trabajemos por la digitalización, pero es un constante en el tiempo que no se verá siendo así pues durante bastante más años. Así que nada, eso es un poco todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Madalena. Ha sido muy interesante. A mí me abres los ojos, desde luego. Aprendemos siempre y el mensaje es de colaborar si acá el éxito para hacer equipo. Está claro que tenemos un gran desconocimiento de herramientas que tenemos en casa y que hay que ser partido. Lo que hay que hacer es apoyarse en los expertos, en los que sabéis, formarse en ellas y poder sacar el real potencial que se esconde, ¿no? Así que agradecidos por vuestra presencia. Recordaros a todos que la charla va a estar grabada, publicaremos los links en las distintas redes sociales y medios. Estará también en las páginas de la Cámara a disposición de todos y cualquier inquietud que tengáis, cualquier consulta que queráis hacernos, pues la transmitiremos, por supuesto, a ellos y os responderemos. Así que gracias una vez más. Gracias a vosotros. Y os esperamos en la próxima jornada. Un saludo. Un saludo.